plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Bueno, estamos con Marcos Streitenberger, concejal de Cambiemos. ¿Cómo andas, Marcos? ¿Bien? Hola, buen día, Maxi, muy bien. Marcos, el jueves en la sesión del Consejo se trató la recuperación del ex edificio del Banco Hipotecario en Colón y Vieites. El edificio del ex Banco Hipotecario está cerrado desde 2009 y últimamente había funcionado ahí la AFIP por un tiempo y desde ese tiempo no está en uso. Es un edificio de 1920, 1925 aproximadamente. Y bueno, la idea es que se recupere. Y en esa sesión la oposición iba por la recuperación y ustedes planteaban el tema de quién se va a hacer cargo de mantenerlo, el costo que puede tener. Y en esa discusión tuviste un fuerte cruce con Gustavo Mandará. ¿Por qué te peleaste con Gustavo? No fue una pelea, fue simplemente distintas visiones sobre una misma cuestión, Maxi. Tengamos en cuenta que dicho proyecto de expropiación simplemente tiene media sanción en diputados y para que se perfeccione dicha ley debe contar con el aval también de la Cámara de Senadores de la provincia, hecho que todavía no sucedió. O sea, se quiso traer en ese momento así de forma inesperada, porque no era algo que estaba conversado. En ese mismo día se pretendió darle tratamiento a un proyecto para que el Consejo Deliberante gestione. O sea, quizás uno lo que no llegó a entender es la premura del proyecto. Creo que tampoco las formas no fueron las adecuadas y bueno, y simplemente hubo un intercambio de opiniones en cuanto a las prioridades de la gestión. O sea, nosotros en este momento, si bien es un proyecto interesante, además no se brindaron las precisiones adecuadas respecto al mismo. Se consultó sobre qué dinero costaría ponerlo en funcionamiento, mantenerlo. Hay muchas dudas respecto al mismo, por eso creemos que se debe prestar a un debate, solicitar los informes correspondientes acerca de la puesta en valor. O sea, es muy raro que se traiga un proyecto para tratarse ese mismo día sobre tablas y no se cuente con las especificaciones del mismo, los costos que va a tener para la ciudad. En el caso nuestro, por ejemplo, los diputados tanto Nardelli como la senadora Moirano avanzaron con la expropiación del Jardín 945, que para nosotros era prioritario, era un pedido muy fuerte de los padres de dicho jardín que estaban a punto de perder el lugar. En ese caso se avanzó con la expropiación fuertemente desde la provincia, porque creemos que un jardín es algo trascendente para nuestra ciudad, por los chicos, y en ese sentido se trabajó. O sea, simplemente lo que se le solicitó al Frente para la Victoria es que debatámoslo, traigan todas las precisiones respecto del proyecto y bueno, y con el tiempo se analizará y se harán los trámites que correspondan si se llega a un acuerdo, pero no nos parecía en cierto punto muy apresurado que entre gallos y medianoche se pretenda de un día para otro, e incluso sí sorprendió la actitud que asumió la bancada levantándose. O sea, no se llegó a comprender bien qué es lo que quisieron hacer. Marcos, estar cerca de Breinstein es mala palabra en Bahía, porque eso se acusaban los dos. Vos, vos le recordabas coincidencias de Marcelo Feliu, quien es un poco el líder del Frente para la Victoria, y él te recordaba que Gay también había tenido como una cierta relación, una cierta buena relación con Breinstein. ¿Hoy es mala palabra estar cerca de Breinstein? No, en ese caso quien comenzó con esa discusión fue el concejal Mandará. Hablando del pasado, nosotros en ese punto siempre creemos que es mejor, si bien cuando nosotros hablamos de la herencia estamos a un año de haber asumido, creemos que tenemos que hacer un punto de corte y explicar la situación que recibimos, pero siempre en ese punto Héctor nos recalca que tenemos que hacer política pensando en el futuro y en la búsqueda constante de consensos. En cuanto a si, yo no considero que sea mala palabra, sí quizás fue muy llamativa la forma de expresarse del concejal y acusar al intendente actual de que en su época de periodista realmente llama mucho la atención, e incluso que se nos pida, él comenzó pidiéndonos explicaciones a nosotros por determinadas relaciones con el ex intendente cuando personas de su propia bancada, compañeros de bloque de él, formaron parte de dicho gobierno. Por eso nos llamó mucho la atención. Realmente no creo que es una discusión que no le suma al cuerpo, no le suma a la ciudad, no es lo que la ciudad está esperando de nosotros. La ciudad está esperando de nosotros que debatamos las obras claves, por ejemplo, en el punto cuando uno hace la defensa y que quizás le sorprende tanta vehemencia en cuanto a la defensa de este proyecto, es que
la provincia de Buenos Aires, después de 70 años de reclamos de los vecinos de Grunbein, recordemos este vecino que ya subió a la antena reclamando el comienzo, el inicio de las cloacas en Grunbein. En la semana próxima vamos a comenzar con dicha obra tan anhelada por los mismos. O sea, creemos que ese es el punto prioritario y son las cosas importantes que tenemos que debatir. Por eso sí sorprende estas acusaciones infundadas y sin pruebas que realiza dicho concejal. Realmente uno no dejó de salir de su asombro. O sea, incluso la actitud de levantarse de las bancas, irse, volver, quizás es a él a quien deba pedírseles mayores precisiones. Hablas de la herencia, y es un punto difícil en Bahía la herencia, porque si bien Bevilacqua asume como en el Frente para la Victoria, después cambia y pasa al partido Frente Renovador. La herencia ahí... No, en ese, cuando recién hablaba de la herencia me refería en el nivel nacional y provincial, claro, que tanto ha explicitado Macri. Nosotros, en cuanto al intendente, una vez que recibió el municipio, ha sido claro, en mi caso como persona joven en este caso y nueva en la política de Bahía Blanca, creo que debemos siempre mirar al futuro en un sentido constructivo y que no todo lo que hicieron gestiones anteriores está mal, simplemente hay que tomar lo que está bien, continuarlo, mejorarlo. Incluso ayer en el día jueves, en este intercambio de opiniones, siempre en el marco del respeto que se dio con el concejal Mandará, yo elogié, por ejemplo, el gobierno anterior en la asignación universal por hijo, que creo que es una política adecuada, que este gobierno no solo mantuvo, sino que se amplió a nuevos beneficiarios, y fue una política que realizó el gobierno anterior, y yo realmente creo que es positiva, que todo chico por nacer en la República Argentina tenga un ingreso, lo cual le permite igualar oportunidades y tener un punto de partida común entre todos, que le permita desarrollarse a lo largo de su vida. El presidente Mauricio Macri mantuvo al ministro de Ciencia Barañao, por ejemplo, con quien se resaltó que tuvo una buena gestión, se aumentó el PBI en cuanto a los aportes a la ciencia y tecnología, o sea, entonces en ese punto se mantuvo. La inclusión jubilatoria no solo se mantuvo, sino que hoy se están comenzando a pagar por las jubilaciones mínimas los juicios, la reparación histórica de las jubilaciones. O sea, lo que está bien hay que mantenerlo y mejorarlo, y no nos tiene que dar vergüenza reconocerlo. O sea, no digamos esto de que cada gobierno que comienza tiene que ser fundacional y todo lo que hizo el gobierno anterior está mal, no considero así. Sí, también podemos hablar de las cosas a corregir, como fue la salida del cepo, como fue el arreglo con los holdouts, y en ese punto creemos que hay que distinguir entre la herencia de lo malo y los resultados positivos de las cosas que estuvieron bien. Estamos con Marco Streitenberger, concejal de Cambiemos. Marcos, te quería preguntar, ¿en qué quedó el proyecto de hacer la calle Urquiza de una sola mano? Dicho proyecto fue a partir del pedido de vecinos del sector, vecinos y tanto chicos que jugaban en el paseo, en dicho paseo, nos solicitaban que era muy difícil cruzar las calles por el tráfico vehicular en dos. Uno mira en la parte como de la curva, es difícil visibilizar para ambos lados para cruzar. Además tengamos en cuenta que el colectivo dobla si mal no recuerdo, en la calle San Juan y cruza la mano contraria. Entonces dicho proyecto era integral y lo que implicaba era establecer una sola mano de circulación de la calle Urquiza y establecer sendas peatonales elevadas para reducir la velocidad de los mismos. Dicho proyecto se analiza, nos brinda la Secretaría, la Dirección de Transporte, se lo analizó, no se llegó a un consenso en el Consejo, hubo posiciones encontradas. En ese punto Héctor siempre nos pide que no seamos cerrados. Si uno presenta un proyecto y quizás la oposición plantea mejoras o que le demos un mayor debate, que volviendo al punto de inicio, como es este caso de recuperar dicho edificio a través de la expropiación del ex banco hipotecario, donde funcionaba la FIP, se plantean distintas opiniones, entonces quedamos en que lo vamos a analizar para más adelante. La oposición Conatino plantea que quizás habría que hacer una reforma más estructural de dicho sector para una mejor circulación en dichas calles, así que se lo dejó de lado, se analizará más adelante. Esperemos que se realicen, y las vamos a realizar, las sendas peatonales elevadas para reducir la velocidad, y quedará para más adelante una reforma integral que quizás contemple, como se pidió por parte de la oposición, un puente en la calle Fuerte Argentino, pero bueno, quedará para analizar más adelante y quizás no se realice, y bueno, estamos abiertos. Uno quizás si presenta un proyecto y no tiene el consenso o puede generar más perjuicios, hay que ser humildes, saber que quizás no fue el adecuado, deberíamos haber debatido más, y bueno, así que simplemente se analizará más adelante, Maxi. Esta semana uno de los temas a nivel nacional fue ganancias.
¿Qué pensás vos? ¿Estás de acuerdo con lo que pide el gobierno? Obviamente, seguramente que sí, pero ¿cómo te parece que se puede solucionar el tema de ganancias? Porque se exige también que se saque definitivamente, y hoy nosotros pasamos un spot de campaña donde Macri promete que va a sacar ganancias. Sí, en el tema de ganancias uno recuerda que en la campaña los distintos candidatos prometieron eliminar el impuesto. Hubo un debate muy interesante hace 2 días, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, entre Facundo Moyano y Nicolás Massot, que fue muy interesante. El punto central es que cuando se comenzó... En TN fue. En TN, sí. El Juego Limpio. El punto central es que cuando se comenzó el piso de ganancias a partir del que empezaban a tributar era muy bajo. Bueno, dicho piso se duplicó, ahora se quiere seguir aumentando. La realidad es que el déficit fiscal estructural que tenemos quizás no nos permite en este momento eliminar más impuestos. Sí creemos que tenemos que subir el piso, que las alícuotas deben ser menores y que debe pagar, y que quizás esto lo que va a suceder con el nuevo proyecto, va a haber más personas que lo paguen en menor medida. Claramente, en una gestión de gobierno lo que se va a intentar es eliminarlo definitivamente el impuesto a las ganancias a los trabajadores desde cierto punto. O sea, pensemos que el impuesto a las ganancias comienza en el año 1930 como un impuesto de emergencia y desde ese momento ha sido prorrogado. En el gobierno se está analizando una reforma tributaria integral porque hoy realmente la presión impositiva desde que comenzamos ha sido muy alta. No se pueden cobrar más impuestos, la sociedad no lo tolera y está muy bien, así que creemos que tenemos que avanzar en esa reforma impositiva integral. Y en cuanto a los impuestos a las ganancias, creemos que cuando concluya el mandato tenemos que estar en una situación mucho mejor y en el que tributen solamente los trabajadores de mayores ingresos o empresas grandes, sino el trabajador medio como lo es en este momento. Sí creemos que con esta reforma el año que viene vamos a seguir estando un poco mejor que en este año y más aliviados los trabajadores. Esa es la idea en la que queremos seguir avanzando. Marcos, decime, ¿no te preocupa más que ganancias que haya trabajadores que cobren por debajo de la canasta básica? Sí. ¿El gobierno no podría hacer algo en ese sentido? ¿Vos crees que el gobierno debería hacer algo en ese sentido? ¿Exigir que se pague, aunque sea la canasta básica, en todos aquellos que trabajan? Sí, a todos aquellos que trabajan. Existe este proyecto, si mal no recuerdo, del senador Abal Medina, del ingreso, digamos, de un salario universal para 1 millón de trabajadores, que es una ley que se intentó plantear y debatir. En mi caso concreto, en mi caso específico, considero que quizás es muy sencillo plantear una ley diciendo vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo o vamos a hacer que todos los argentinos sean felices. Creo que es utópico. En esta situación a lo que tenemos que avanzar es a normalizar la economía, que creo que este año, si bien ha sido un año duro, se está avanzando en la economía macro, poniendo las reglas de juego para que la economía después de 5 años pueda volver a crecer y generar empleo genuino, que es lo que nos va a permitir a todos salir de la pobreza. Tengamos en cuenta, Maxi, que cuando comenzamos hay un... Por eso muchas veces cuando se bate el impuesto a las ganancias, con razón, y el trabajador que trabaja y tributa y está en blanco, está muy bien que lo reclama, y en ese sentido tenemos que avanzar, pero tenemos un 35% de empleo no registrado en la República Argentina. Trabajadores que no tienen obra social, que no tienen aportes jubilatorios, y en esos tenemos que avanzar fuertemente. Este ingreso que se propone quizás llama la atención que no se haya propuesto antes, sino simplemente ahora que comienza un nuevo gobierno. Pero bueno, una vez que se avance y se reduzca el déficit fiscal y se empiece a crear empleo, creemos que esta situación va a tender a mejorar. Es muy difícil en este momento llevar a cabo dicho proyecto, creo que sería utópico y hoy las finanzas no lo permitirían realizar. Marcos, volviendo a Bahía Blanca, la UTA le marcó el terreno a Gay con lo que pasó con el problema de los inspectores de la Guardia Urbana, justo en el momento que estaba por salir el aumento del boleto. Toda esa situación que se generó con el problema de los inspectores y todo eso, pareció como que había una marcada de cancha de la UTA para que se aumentara el boleto. ¿Vos lo viste así? No, considero que, como en toda gestión, cuando uno actúa puede haber posiciones encontradas, sí, desde este espacio y en este caso desde la Intendencia, el Secretario de Seguridad,
lo que se busca es el diálogo constante con los distintos sectores, Maxi. Hay buen diálogo con la UTA, uno entiende las distintas posiciones, pero creemos que se va a llegar a buen puerto. Hay un diálogo fluido tanto desde Transportes APEN y del municipio con el titular de dicho sindicato, Ricardo Pera, y realmente creo que la relación es buena y vamos a llegar a un buen entendimiento. Marcos, para conocer un poco tu historia, ¿cuándo empezaste a militar en Cambiemos? Yo comencé en el año 2013 cuando Héctor se suma a la política junto con la senadora Moirano y el diputado Nardelli. ¿Y por qué te acercaste a Cambiemos? En mi caso personal, yo me recibí abogado, siempre me gustó mucho leer sobre política. Yo era de los que decía, no, quizás es difícil sumarse, uno por ahí tiene, digamos, miedos desde la persona que viene desde afuera de la política. En cierto punto no vengo de una familia de la política para nada, simplemente siempre se trabajó en la actividad privada, no estábamos cerca de lo público. Pero siempre existía ese interés latente por la política, por poder contribuir con la ciudad, que uno le dio todo. Yo nací en Bahía Blanca, estudié acá, así que a partir de la obra que uno conocía de la senadora Moirano en el lugar del anciano, me interesó, tenía un amigo que se había sumado y cuando se suma tanto Héctor Gay como Nidia, me pareció interesante que una persona que no venía de la política, en el caso de Héctor con una trayectoria en el periodismo muy importante, muy conocido en Bahía Blanca, como Héctor decía en ese momento, con mucho que perder, porque es una persona que tenía una reputación intachable, la sigue teniendo obviamente, pero me pareció importante, creemos que era una bocanada de aire fresco en ese momento del país, así que decidí sumarme y acompañar a Héctor. Se empezó de a poco, fue un proceso gradual, y bueno, y después las elecciones del 2013, Héctor fue diputado, después él decidió ser candidato a intendente, después de pensar mucho dicha decisión. Y bueno, y aquí estamos, o sea, es un aprendizaje muy interesante y el desafío es muy grande, pero creemos que van a venir respuestas y que Bahía Blanca, cuando esta gestión finalice, vamos a poder decir que contamos con mayores obras y hemos brindado solución a distintos reclamos de los vecinos. Sabés que al asumir como concejal y al asumir participar en política, estás expuesto. Hace un tiempo en el diario La Nueva salió una lista de parecidos y a vos te comparaban con Tomasito Zuller, que no es justamente un personaje al que uno por ahí quisiera parecerse. ¿Cómo lo tomaste eso? No, muy bien, creo que hay que tener, en mi caso tengo mucho sentido del humor, no sé quién elaboró la lista, pero está muy bien, o sea, es parte de las reglas de juego y si me parezco, no, la verdad es que no lo sé, pero quien lo analizó está muy bien y hay que ponerle sentido del humor. ¿Recibiste cargada de tus amigos? Sí, hemos recibido muchos chistes, pero está muy bien, hay que ponerle sentido del humor. Marcos Streitenberger, concejal de Cambiemos. Decime la verdad, Marcos, ¿el timbreo no es demagogia? No. El timbreo nos permite que los vecinos nos digan cara a cara, salir de las oficinas, o sea, si bien nosotros no solo realizamos timbreo, sino que el intendente en este momento todas las semanas recorre sociedades de fomento, casas de familia, reuniones con vecinos en una cocina. El timbreo nos permite realmente que nos digan en la cara qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que falta, así que realmente creemos que es una práctica que nos sirvió mucho en la campaña y que la mantenemos y la vamos a seguir manteniendo. O sea, realmente es muy importante ir a distintos barrios y que nos digan qué es lo que hace falta. No, realmente no considero que sea demagogia, o sea, respeto la opinión, pero creemos que es muy productivo y muy importante. Bueno, Marcos Streitenberger pasó por Decime la Verdad, esperemos que podamos en un futuro volver a charlar el año que viene, que va a ser un año electoral y podamos seguir charlando. Te agradecemos la visita y te agradecemos las facturas que trajo. Seguramente los operadores van a estar muy contentos con la factura. Marcos, gracias por haber pasado por Decime la Verdad. No, gracias a ustedes, han sido muy amables. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.